lo que necesitemos, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a orar para empezar la reflexión del día de hoy. Hoy el tema que vamos a tratar, y bueno, vamos a tratar a lo largo de la semana sobre el ayuno, ¿verdad? Que sea Dios tratando en nuestra vida para hacer un verdadero ayuno, de la manera correcta, de la manera que Él pide, de la manera que Él le agrada, para que las oraciones que están acompañadas con ese ayuno sean escuchadas en el cielo. Amén. Amado Padre, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos has regalado, Señor. Que por tu infinita misericordia y por tu infinito amor, Señor, estamos aquí presentes entre hermanos, Señor. Gracias. Gracias por traernos con bien, Señor, por traernos a salvo, Padre. Gracias por proveernos, Señor, por sustentarnos, Padre. Y ahora que queremos iniciar este ayuno, Señor, Padre, te pedimos que seas tú dándonos la fortaleza, Señor, que necesitamos, Padre. Que seas tú, Señor, transformando nuestra vida, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. Que en el poder de tu Espíritu, Señor, podamos resistir a la carne y a sus deseos, Señor, y podamos vivir una vida que te glorifique a ti, Señor. Sé tú tratando con cada uno de nosotros, Señor, que podamos poner en práctica lo que venimos a aprender el día de hoy, Señor. Que podamos llevar una vida que te glorifique, que podamos ser esa luz en el mundo, Señor, como tú dices, Padre. Que puedan ver el reflejo de Cristo en cada uno de nosotros, Señor, y que el mundo te vea a ti, te glorifique y se acerque a ti, Señor, para que tú lo sanes, Señor, y lo salves, Padre. Sé tú en cada día, en cada uno de nosotros, Señor. Sé tú dándonos el de nuevo, Señor, para ser testigos tuyos en el mundo, Padre. Sé tú, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, ayudándonos, Señor, conforme a tu santa voluntad, Padre. Que cada día podamos ser transformados de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo, Señor. Sabiendo y confiando de que tu palabra es cierta, Señor, que podemos esperar en ti, podemos aguardar en ti, que tu promesa, Señor, de que empezó la buena obra en nosotros, Señor, la perfeccionará hasta el final de los tiempos, Señor. Sabemos que hay un Dios. Sabemos que tenemos un Padre, Señor, que está dentro de cada uno de nosotros, y por eso te damos gracias. Gracias, Señor, por tanto amor, tanta bondad y tanta misericordia que nos demuestras día a día, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Ok, hermanos. Para empezar el primer tema, para empezar un ayuno tenemos que saber qué es el verdadero ayuno, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos verdadero ayuno, sé que a muchos de acá se nos viene a la mente el pasaje de Isaías 58, correcto. Pero para empezar tenemos que ver, bueno, queremos estudiar un poco o traer en contexto un poco de lo que quiere decir ese pasaje, sacar los principios, qué estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento, cómo se aplica eso a nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Tenemos que entender que desde Génesis a Apocalipsis la Biblia no es antigua, ¿verdad? Aunque eso fue escrito hace más de 2000 años, sigue siendo pertinente para el día de hoy, ¿correcto? Y bueno, hoy que empezamos el ayuno, debemos conocer cuál es ese verdadero ayuno que pide Dios que hagamos en cada uno de nosotros, que necesita de nosotros que hagamos o que traigamos en cuenta, ¿verdad? Así que le pido por favor que abran su Biblia en Isaías 58. Aunque como les dije, este pasaje muchos ya lo conocemos. Cuando se trata de ayuno, nos vamos a Isaías 58, ¿verdad? Para poner un poco en contexto, este pasaje trata un poco sobre, en sí, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel después del exilio de Babilonia, ¿ok? Siempre, por ser un poco breve, cuando se estudia el libro de Isaías, se divide en tres secciones. Una antes del exilio de Babilonia, uno durante y otro después. Y este capítulo 58 corresponde a ese después del exilio de Babilonia. Cuando este pasaje encuentra la última parte del libro de Isaías, estos capítulos suelen estar dirigidos siempre al pueblo de Israel, después del exilio de Babilonia. Un periodo en el que los israelitas se encontraban en la necesidad de restaurar su relación con Dios. Después de regresar del exilio, ellos querían restaurar esa relación con Dios. Querían restaurar esa relación, esa comunión que tenían con Dios. Pero ¿qué pasaba? Aunque realizaban rituales religiosos día a día, ellos realizaban sus rituales y realizaban sus prácticas religiosas como lo es el ayuno, lo hacían de una manera muy superficial. ¿En qué sentido? Mostrando siempre apariencia y siempre mostrando lo externo. Era algo rutinario, ¿verdad? Era algo como que, bueno, lo voy a hacer para salir del paso porque es lo que toca y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, este pasaje
comienza en el versículo 1 cuando dice, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios envía a Isaías, al pueblo a su pueblo, a enfrentar esa hipocresía, ¿verdad? A esa superficialidad y esa religiosidad que ellos tenían en ese momento. Entonces, Dios señala, por ejemplo, en Isaías 29:13, donde dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Él desde ya hace muchos capítulos atrás, él estaba declarando eso, de que ellos hacían algo rutinario, de que muchos decían, pero realmente en su corazón no estaba ese cambio o ese arrepentimiento que Dios realmente buscaba en eso. No eran solamente rituales o prácticas religiosas, por así decirlo, externas, ¿verdad? Es más, el ayuno, bíblicamente, el ayuno es algo externo de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Si el ayuno no va acompañado con oración y verdadero arrepentimiento, estamos haciendo como muchos dicen, estamos solamente pasando hambre, ¿verdad? Entonces, Dios señala aquí que aunque hacían y deshacían mucho, su corazón estaba apartado de Él, porque Él no actuaban con sinceridad, sino por simple ritualismo. Ahora, que estamos empezando el ayuno, muchos de nosotros, como estábamos hablando con un hermano que dice bueno, un hermano, estaba hablando yo con él, y él me dice que, bueno, cada uno de nosotros, bueno, somos responsables delante de Dios. Sabemos si vamos a cumplirle a Dios o no le cumplimos a Dios, ¿verdad? Puede que nosotros nos engañemos entre nosotros mismos, puede que nosotros pongamos una apariencia de piedad, ¿verdad? Que vengamos acá, pero después salgamos de acá y rompamos el ayuno, no sé, cualquier cosa. Nosotros pensamos y creemos que ponemos esa apariencia ante los hombres, ¿verdad? Tenemos temor ante los hombres, o sea, hoy en día más bien las personas tienen más temor a un hombre que al mismo Dios, y nos olvidamos que Dios es omnipresente, omnisciente, lo sabe todo, incluso nuestro propio pensamiento, incluso lo que vamos a hacer, Él ya lo sabe, ¿verdad? Así que para empezar debemos reflexionar en eso. ¿Acaso estamos pasando nosotros cada uno por eso? Estamos llevando esta práctica del ayuno por puro ritualismo, por puro compromiso, porque, bueno, soy miembro de la congregación y me toca ayunar porque, bueno, así lo estipuló el pastor y tengo que hacerlo. O queremos de alguna u otra manera ser más espiritual que el hermano, porque muchos de nosotros tomamos el ayuno como para subir de jerarquía espiritual, por decirlo de esa manera. O sea, yo ayuné 2 horas, bueno, ya estoy en un rango. Ah, pero el hermano ayunó 10 horas, ya él es mayor que yo, él es más espiritual. Si ayuno 2 días, bueno, ya casi soy de la Trinidad. Si ayuno 3 o 4 días. Entonces nosotros pensamos eso, que es como un ritualismo, es algo que lleva o que me sube de rango espiritual. Cuando nosotros vemos que no es de así, no de esa manera, aparentamos, ¿verdad? Entonces, reflexionemos el día de hoy, ¿por qué estoy ayunando? ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero yo lograr o qué quiero que Dios logre en mi vida con todo esto? ¿Verdad? Ahora, vamos a empezar a meternos de lleno en el capítulo. Al comienzo del capítulo vemos que Dios envía a Isaías, como ya dije. Quiero que me acompañen a leer desde el versículo 2 al versículo 5. Dice, que me buscan. Bueno, al comienzo vamos a leer del versículo 1, cuando dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hicisteis caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová.
Bueno, este pasaje comienza algo fuerte, de verdad que sí. Comienza algo fuerte. Estos versículos, Dios envía, como dije, a Isaías a confrontar la hipocresía de su pueblo y su ritualismo religioso. Ellos aparentaban buscar a Dios y seguir su camino, se creían justos y le exigían justos juicios a Él. Fíjese en el versículo 2. Cuando Él dice aquí, porque dicen ayunamos, y no, perdón, en el versículo 2 que dice, me buscáis cada día y quieres saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dios no lo está haciendo de una manera de lo que ellos estaban haciendo. Más bien, me atrevo a decir que aquí es de una manera irónica que lo está haciendo. Cuando los hacen de una manera, cuando dice que me buscan, que dicen ser esto, que dicen ser lo otro. En pocas palabras es como cuando dice, este pueblo dice, por decir así, dice que me busca cada día, que quiere saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Más bien es como una indignación. O sea, este pueblo dice y realmente no está haciendo nada, ¿verdad? Entonces, además, vemos que porque Dios no responde a su religiosidad o a su ritualismo, ellos se ofenden. Vemos en el versículo 3, porque dicen, en el versículo 3 nos dice, porque dicen ayudamos y no hiciste caso. El pueblo de Israel hacía sus prácticas religiosas, hacían su ritualismo, y como Dios no le respondía, se ofendían de paso. Se ofendían, decían, Dios, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, no viste lo que hicimos, no viste lo que estamos haciendo. Nos mandaste ayunar y ayunamos. ¿Por qué no nos respondiste? Nos humillamos. ¿Por qué no llegaste a nuestro clamor? ¿Por qué no sanaste nuestra tierra? ¿Verdad? Y muchas veces de nosotros caemos en esa situación. ¿En qué sentido? En lugar de buscar y agradar a Dios de corazón, optamos por un mandato de religiosidad. Asistimos a actividades con un propósito superficial y ritualista, creyendo que para Dios eso es suficiente, intentando manipular para obtener algo a cambio. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, lo que está encarando aquí el profeta Isaías al pueblo de Israel es que ellos hacían todo superficial, creyendo saciar a Dios, sabiendo que Dios conocía sus corazones y ellos esperaban recibir algo a cambio, que Dios le contestase. Pero Dios no se dejaba manipular. Dios es soberano, Dios conocía verdaderamente sus intenciones y Él decía, no respondía, obviamente. Y muchas veces nosotros en la práctica del ayuno caemos en ese ritualismo, ¿verdad? Nosotras meramente ayunamos de una manera superficial, de una manera religiosa, como ya dije, ¿verdad? Esperando recibir algo a cambio de Dios. Pensamos que el ayuno mueve el cielo a mi favor, que el ayuno va a hacer que Dios sea mi sirviente, en sentido de que, bueno, yo voy a ayunar porque deseo tal cosa, porque deseo, bueno, sí, me atrevo a decir, porque deseo tal pertenencia, porque el pastor me contó en estos días que alguien que ayunó por un carro. Piensan que Dios va a obrar de esa manera por el ayuno, como que, bueno, esta persona está ayunando, vamos a hacerlo. Y la verdad es que no es así. Continuando leyendo el versículo 5, perdón, el versículo 3 y 4. El versículo 3 y 4. Al final del versículo 3 y 4, Dios le declara el por qué no contesta su ayuno. Dice, he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos, oprimís a todos vuestros trabajadores. El versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en el cielo. Entonces, cuando nosotros vamos a esta práctica de esa forma, ¿verdad? Salimos por decir, al ayuno de esta forma religiosa, por solamente ritualismo, esperando que Dios obre a nuestro favor. ¿Qué pasa? Como sucedió aquí en el pueblo de Israel, Dios no se deja extorsionar, ¿verdad? Dios no se deja manipular. Dios no es que va a hacer eso a nuestro favor, que tanto queremos porque pasemos tantas horas de ayuno. Hasta me atrevo a decir que si lo hacemos de esa manera, no es ayuno, es pasar hambre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa de eso? Después nos damos cuenta más adelante que Dios nos responde a nuestras oraciones, que Dios nos responde a nuestro clamor y caemos y nos indignamos como el pueblo de Israel. Señor, ayuné y no me escuchaste. Señor, me humillé y no hiciste caso. Incluso decimos, Señor no me escuchó, el Señor me olvidó, el Señor se olvidó y se apartó de mí. E incluso en casos más graves decimos, el Señor no existe, el Señor, porque si yo clamé, si yo hice conforme, entre comillas, conforme a su palabra, y no recibí lo que esperé,
el Señor no existe. En muchos casos más grave, ¿verdad? El problema es que el pueblo de Israel en ese momento también llevaba lo que era un ayuno egoísta, ¿verdad? Los israelitas ayunaban buscando su propio beneficio, como le dije, esperando algo a cambio, mientras oprimían a sus trabajadores, a sus trabajadores. Dios lo llamaba en ese momento a una convivencia social, humanitaria y misericordiosa. Pero en lugar de eso, su ayuno estaba lleno de contiendas, peleas, arrogancia y orgullo. En pocas palabras, el día de su ayuno, ellos ayunaban, aparentaban cierta piedad, pero lo hacían de una manera egoísta. Yo quiero ayunar por esto, yo quiero ayunar por lo otro, ¿verdad? Pero en su corazón estaba la arrogancia, estaba el orgullo, estaban las peleas, peleas entre sus propios hermanos, peleas entre sus propios vecinos, ¿verdad? Todo eso. Querían su propio beneficio sin mirar al prójimo, apartado mucho de lo que Dios nos dijo de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, buscaban su propio beneficio, buscaban su propio gusto, hacían lo que mejor les parecía en el día de su ayuno. De la misma manera, a veces nosotros ayunamos buscando satisfacer nuestro propio gusto, como ya dije. Buscamos ayunar no por un corazón arrepentido ni por aflicción del alma, sino más bien buscamos ayunar o esperar qué hará Dios, qué me dará Dios a cambio de esto. O sea, ¿qué vendrá después de esto? Por decir así, qué beneficio me traerá Dios después de lograr cierto ayuno? ¿Verdad? Claro, no estoy diciendo que el ayuno no traiga beneficio, ¿verdad? Sino estoy diciendo de que de manera egoísta pensamos que el ayuno va a cumplir o satisfacer nuestras propias necesidades. Correcto. Más adelante vamos a ver los beneficios del ayuno, los beneficios bíblicamente que trae el ayuno. Entonces, pensamos que moveremos al cielo a nuestro favor. Sin embargo, cuando terminamos nuestro ayuno, seguimos en pleito con nuestra familia, vecinos, hermanos en la fe, y estas oraciones acompañadas de actitudes incorrectas no serán escuchadas en el cielo. ¿Ok? Como les declaró aquí, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en el cielo. Estaba declarando que ese ayuno que estaban haciendo en ese momento no iba a ser escuchado en el cielo. Ahora, ¿el ayuno es escuchado en el cielo? Pregunto, ¿en qué manera? Bueno, más adelante vamos a ver que el ayuno siempre va acompañado de oración. Un ayuno sin oración, como ya dije, no es un ayuno, ¿verdad? Entonces, el ayuno como que le da ese fervor a las oraciones, y si es un correcto ayuno, es escuchado en el cielo. Dios contestará nuestras oraciones. Pero si lo hacemos de manera orgullosa o arrogante, o no permitiendo que Dios cambie o trate con nosotros ese orgullo, en cada uno de nosotros no surtirá el efecto que realmente necesitamos cada uno de nosotros o quiere lograr el ayuno, ¿verdad? Simplemente, bueno, como dice acá, para contiendas ayunáis, para pleito, para peleas. En ese sentido, cada uno de nosotros, cada vez que, por ejemplo, llevamos un ayuno de manera ritualista, cuando apenas terminamos el ayuno, finalizamos el ayuno, seguimos teniendo arrogancia, seguimos teniendo pleitos, seguimos teniendo contiendas con el vecino, tenemos falta de perdón, todo eso. El ayuno no es como un momento, es un momento de reflexión. En ese momento de reflexión, y lo vamos a ver más adelante, donde yo veo esas actitudes, esos malos tratos que yo llevo con las personas, tengo problemas con el vecino aquel me pidió perdón y yo no lo perdoné porque estaba enojado en ese momento. El ayuno más bien te lleva a reflexionar, a cambiar y a tratar eso en tu vida para que te alinees a la voluntad de Dios y puedas llevar una vida que agrade a Dios. Busca más bien transformar tu corazón, ¿verdad? No es algo externo, es algo que comienza internamente en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, el pueblo de Israel también tenía una falsa piedad. Vamos a ver el versículo 5. En el versículo dice, y lo hace en forma de pregunta irónica. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Llamarás esto ayuno y día agradable a Jehová. Aquí Isaías utiliza, como le dije, el sarcasmo para referirse a la falsa piedad del pueblo de Israel. Cuando queremos aparentar ser piadosos delante de los hombres, pero no reconocemos nuestro propio pecado. Buscamos sinceramente a Dios. No buscamos sinceramente a Dios. Nuestro ayuno carece de valor entonces delante de Él. Cuando no buscamos
sinceramente a Dios en nuestro ayuno. Pocas palabras, el día que les tocaba al pueblo de Israel hacer ayunos, ellos se vestían de ceniza, se vestían de silicio, se sentaban sobre ceniza y de una manera literal, por decir, se ponían de esta forma. Se ponían en las plazas, en los lugares, se ponían de esta forma, así. Con cara triste, bajando la cabeza de esa forma. Como que para que el que le preguntara, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? No, estoy ayunando. La persona le diga, bueno, este es espiritual, este sí tiene una relación con Dios y eso, ¿verdad? De la misma manera, muchos de nosotros, parece gracioso, pero de la misma manera, muchos de nosotros hacemos eso hoy en día también. Nosotros, por ejemplo, hoy es ayuno, ¿verdad? Y vamos con esa cara triste, cabibaja, le decimos a todo el mundo en cualquier conversación, hoy estoy ayunando. Como que para que la persona te diga, bueno, esta persona es espiritual, esta persona sí tiene relación con Dios, yo nunca voy a llegar como él, es santo, yo no. Entonces, para eso, para aparentar cierta piedad, cierta piedad. Y Jesús no habla de eso en Mateo. Cuando ayunéis, no hagáis como los hipócritas que les gusta aparentar su ayuno. O sea, poner caras tristes, cara cabibaja, incluso cuando a uno le da hambre se le ponen unas ojeras hasta acá, entonces se pone así triste como que desanimado. Sí, de esa forma. Dice, cuando más bien ayunéis, lavar tu cara, perfúmate, o sea, que no aparente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Para que tu ayuno sea en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. En el sentido de que no hay una manera de alabanza en cada uno de nosotros. O sea, una manera de nosotros demostrar que somos más que la persona. Porque si ayunamos y no. O sea, nosotros si oramos, si ayunamos, o si hacemos cualquier otra actividad, si ayudamos a los pobres, por ejemplo, hoy en día TikTok y todo Facebook está lleno de videos de dándole al pobre y grabándose, por dar un ejemplo. Como dice su palabra, ellos ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es su recompensa en ese momento? La alabanza de los hombres, ¿verdad? La alabanza de los hombres. Decir que, bueno, esta persona sinceramente es buena, yo quiero ser como él, ¿qué tal? Esa es su recompensa. Pero aquel que hace las cosas en secreto, su Padre lo recompensará. Prefiero recibir recompensas de Dios que recibir recompensas de los hombres, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel tenía ese ayuno de una manera superficial y aparentaban piedad, de paso. Dicho sea de paso, se paraban en las plazas, se paraban en las esquinas con manera triste, vestido de silicio, para que la gente los vea, ¿verdad? De la misma manera, como le dije, muchos de nosotros hacemos eso. Aparentamos, aparentamos el ayuno, pero realmente no estamos metidos en el ayuno. De esa misma manera, o sea, aparentamos que estamos tristes, que estamos afligidos, que estamos eso, pero realmente en nuestro corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? Debemos preguntarnos eso. O sea, ¿cuál es la intención del ayuno? Transformar nuestro corazón. Pero si el ayuno no está transformando mi corazón, entonces ¿qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? La persona, en pocas palabras, la persona no va a lograr nada, o no vamos a lograr nada aparentando esa superficialidad en cada uno de los hermanos, en cada uno de los otros. E incluso, me atrevo a decir, que podemos incluso hasta hacer piedra de tropiezo para los demás. ¿Por qué? Porque la persona, yo conozco muchas personas que no son cristianos, son inconversos, y ellos dicen, bueno, yo no voy a la iglesia de manera de chiste, porque si piso la iglesia se quema, si piso la iglesia se cae, no, porque yo soy pecador, no me lo merezco, ¿para qué voy a ir para allá? Y si nosotros más bien aparentamos ser más que los demás, o sea, le vamos a dar más bien pie a esos pensamientos. Decir, bueno, si este hermano ayuna, así verdaderamente religioso, es santo, yo ni siquiera oro. Entonces, no, como yo me voy a acercar allá, o sea, a comparación de él es 3 veces mejor que yo, no voy a ir para allá, porque si no me van a pisotear, me van a señalar. Y aparte, ya vamos a ver más adelante, tenemos la mala intención de señalar. O sea, yo ayuné, yo hice 5 horas. ¿Cuántas horas hiciste vos? No, yo hice 7. Ay, me ganó, mañana hago 8 para ganarle a él. Entonces, ayunamos para contiendas, para debates, ¿verdad? Para ver quién es más que quién, cuando realmente delante de Dios todos somos iguales. Y el ayuno, así yo pasé un año entero pasando hambre, no creo que en cualquier momento voy a desfallecer. Así pasé un año entero pasando hambre, ayunando, entre comillas. No es que Dios va a bajar y va a cumplir todos mis deseos como si fuera un sirviente. Porque también tenemos esa falsa ilusión en cada uno de nosotros, que Dios es un sirviente para cada uno de nosotros. Yo hago esto y Dios hace esto. Yo hago tal cosa y Dios hace tal cosa. Si yo doy o hago cierta cosa, Dios va a responder de cierta forma. Y en cierta manera,
es una verdad. Sí, Dios responde a tus oraciones, Dios responde al ayuno, Dios responde a tu obediencia, pero a la correcto ayuno, a la correcta oración y a la correcta obediencia, no para satisfacer nuestros propios gustos, como por ejemplo dice Santiago, que pedimos y pedimos mal, no recibimos lo que pedimos, ¿por qué? Porque pedimos mal, porque para nuestros deseos y deleites pedimos. En en pocas palabras, para que nos hagamos una idea en resumen de todo eso. Cada uno de nosotros este año se hizo unas metas, unos propósitos para cumplir a lo largo del año, ¿verdad? Póngase a preguntar y reflexionar cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente lo que yo me propuse o verdaderamente lo que yo me coloqué como meta, como propósito, le da gloria a Dios? ¿Realmente le da gloria a Dios? ¿Glorifica a Dios cuando yo logre esto o logre aquello o logre lo otro? Si verdaderamente le da gloria a Dios, bueno, confía en Dios que Dios se lo va a dar. Pero si no le trae gloria a Dios, por más que ayunemos 40 horas, 40 días o hagamos esto, hagamos lo otro, no lo vamos a recibir. Porque nosotros, como dije en algunas anteriores prédicas, nosotros vivimos para la gloria de Dios. Amén. Entonces, en el versículo 6 al 7, bueno, en los versículos del 1 al 5, Dios declara lo que es ese falso ayuno, ese ritualismo que yo tenía. Pero del versículo del 6 a 7 podemos leer lo que es el verdadero ayuno, que Dios le declara cuál es el verdadero ayuno que Él solicita. Vamos a leer del versículo 6 a 7 y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Siempre que Dios corrige, siempre te dice lo que estás haciendo mal, cómo hacerlo y las consecuencias de hacerlo correctamente. Y este pasaje no es una excepción. Y aquí vemos esa parte, cómo Dios trata, bueno, cómo Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, a su pueblo, a nosotros, ese verdadero ayuno. Dios muestra a su pueblo qué significa realmente ayunar de manera genuina. No se trata de apariencias externas, de ritualismo vacío, sino de un cambio de corazón que refleje acciones de justicia, amor, compasión hacia los demás. Porque nosotros leemos este pasaje y bueno, y diréis, bueno, yo voy a ayunar y voy a darle al pobre, voy a hacer esto, voy a hacer aquello según lo que dice el pasaje. Pero vuelvo y repito, si no hay un verdadero arrepentimiento y cambio de corazón en cada uno de nosotros, no estas obras no sirven para nada, ¿verdad? Pocas palabras, caemos como en la mentira de la Iglesia Católica. Voy a hacer obras para ser salvo. Pero realmente la fe de nosotros, esa transformación genuina en cada uno de nuestros corazones, nos lleva a hacer esas verdaderas obras de piedad, ¿verdad? O sea, cuando somos realmente transformados, cuando recibimos de manera generosa ese amor de Dios, cuando recibimos esa compasión, esa misericordia, nuestro corazón se transforma y por ende vamos a obrar de manera genuina, de manera amorosa, de manera misericordiosa con cada uno de nuestros prójimos, ¿verdad? Entonces, él dice que el verdadero ayuno implica desatar las ligaduras de impiedad. Esto, como le dije, esto comienza con verdadero arrepentimiento y genuino. Cuando dice desatar las ligaduras desatar las ligaduras de impiedad, es reconocer nuestros pecados. O sea, el momento de ayuno nos lleva como a una reflexión. Por ejemplo, el caso de Saulo. Cuando tuvo el encuentro con Jesús, él dice que después de ese encuentro estuvo ciego y fue a Damasco y pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber nada. Muchos leen y dicen, bueno, Saulo quedó ciego por castigo de Dios, ¿verdad? Por lo que estaba haciendo, pero no es así. Ese ayuno y esa ceguera era más bien un tiempo de reflexión para él. No, la Biblia no lo estipula, no lo dice, pero estoy ciertamente seguro de que ese momento que estuvo 3 días sin comer nada, sin beber nada, él estuvo en oración ferviente, reflexionando lo que hizo, arrepintiéndose de todo lo que hizo para esa transformación que tuvo. De la misma manera, nosotros debemos reconocer nuestros pecados, reconocer esas debilidades que nos apartan de Dios, desatar esas ligaduras de impiedad, pedirle a Dios que por el poder de su Espíritu Santo nos ayude a dominar o a morir esta carne, ¿verdad? Porque el ayuno también tiene cierto efecto en eso, porque
Cuando tenemos ese deseo de hambre y nos cohibimos de ese deseo, nos estamos disciplinando para futuras tentaciones o futuros deseos que estamos teniendo más adelante. Cuando tengo el deseo de tal cosa, cuando tengo el deseo de cierta cosa, yo estoy disciplinando mi cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que refiere con desatar ligaduras de impiedad. También dice que implica soltar las cargas de opresión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir, pues, bueno, aquí las personas que tienen trabajadores a su cargo, primero tratar a las personas que están bajo su cuidado o en un entorno con justicia y en compasión. También es tratar a nuestro prójimo, a nuestros compañeros de trabajo, amigos, familia, con justicia, con compasión, con misericordia. Esto incluye, como dije, amigos, familiares, compañeros de trabajo, ser un defensor de los oprimidos, aliviar la carga de quien necesita ayuda. O sea, en pocas palabras, ayudar a las personas, ayudar a nuestro prójimo. O sea, ser esa mano amiga para cada uno de nosotros, mostrarnos misericordiosos con nuestro prójimo. En ese momento, el pueblo de Israel no se mostraba, no tenía esa misericordia con ellos. Como dije, tenía un ayuno superficial y egoísta para su propio beneficio. También dice, dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ayuda a quienes emocionalmente, espiritualmente o físicamente estén quebrantados, brindando palabras de aliento, consejería bíblica, apoyo sincero, llorar con quien llora y buscar juntos a ellos la dirección de Dios en tiempos de dificultad. Más bien cuando en el Antiguo Testamento se presentaba el ayuno, eran esos momentos de dificultad de cada uno de ellos. O sea, no era un momento de gozo, no era como que, bueno, recuperamos el tabernáculo, vamos a ayunar. Ganamos cierta guerra, vamos a ayudar. No, eran momentos de aflicción, de desesperación. Muchas veces nosotros, el día de hoy, no ayudamos a esos quebrantados, no rompemos esos yugos. O sea, esas personas que están físicamente, espiritualmente quebrantadas, se sienten mal, se sienten oprimidas. Más bien nosotros nos hacemos la vista gorda de eso. Y nosotros pensamos que, bueno, que mientras yo lo haga, yo estoy todo bien. Pero no vemos al hermano y no somos compasivos con esos hermanos. Sino más bien, como dije, mientras el hermano está en pecado, nosotros buscamos señalar, buscamos comparar, e incluso buscamos estar por encima de él. Bueno, el hermano tiene ese pecado, yo soy mejor que él porque, bueno, yo no he hecho tal cosa. ¿Verdad? También dice que implica partir el pan con el hambriento y mostrar hospitalidad. Esto se traduce, quiere decir que tenemos que ser generosos con lo que tiene. Comparte comida con quien tiene hambre, ayuda a los necesitados y hazlo con amor sincero y gratitud a Dios. O sea, muchas veces de nosotros, o sea, es interesante porque el ayuno cohíbe, ahorita que lo estoy pensando, el ayuno lleva a cohibirnos de alimentarnos, pero en ese momento dice que debemos partir el pan con el hambriento. Entonces, de ese pan o de ese desayuno que te ibas a desayunar hoy, puedes dárselo a alguien que lo necesite realmente, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos a personas necesitadas, a personas que necesitan ropa, calzado, alimento, comida, incluso hasta trabajo. Y nosotros muchas veces hacemos la vista gorda de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Pensamos porque mientras yo esté bien, todo está bien. Pero no reflejamos la misericordia y la compasión que Dios tiene con cada uno de ellos. Pregúntate algo, si Dios te da abundantemente, si te da generosamente, si te da de manera que todos los días tengas, por decirlo de esa forma, no la Biblia dice que nosotros somos el reflejo de Dios, ¿verdad? Que somos esa luz del mundo. Si Dios es compasivo y misericordioso con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos ser compasivos y misericordiosos con nuestros hermanos? También dice que es cubrir al desnudo y no esconderte de tu hermano. Esto de esconderte de tu hermano es muy, muy cierto, pues. Pocas palabras, también incluso dentro de la congregación. Cada uno de nosotros podemos ver el hermano que tiene necesidad o el hermano que tiene que no, y preferimos callárnoslos, preferimos hacernos la vista gorda, preferimos dejarlo sin efecto, pensando de que, bueno, porque yo estoy bien, porque yo tengo, porque yo lo otro, bueno, no importa lo que esté sucediendo, Dios proveerá para él también, ¿verdad? Pero y si Dios te quiere usar a ti de una manera para bendecir a la otra persona, nos hacemos la vista gorda entre ellos. Entonces, el ayuno nos lleve a reflexionar todo esto. Primero, a reconocer nuestro pecado, cambiar nuestros corazones y de actuar de una manera que nos alinee a la voluntad de Dios. Ser misericordioso, amoroso, amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, del versículo 8 al 12, nos habla las consecuencias de ese verdadero ayuno. Dice
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y diré, él, heme aquí. Si quitaras del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciarás el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Será como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarán, y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Dios promete, como dije, responder, pero responder a su verdadero ayuno, responder a las oraciones que van acompañadas con verdaderamente esa buena intención, o esa buena intención no, esa verdadera transformación, ese verdadero arrepentimiento que hay en los corazones de las personas. Su pueblo cuando éste se aparta de sus malos caminos y lo honra de corazón. El verdadero ayuno no es solo un acto externo de sacrificio, sino una manifestación de un corazón arrepentido y deseoso de que Dios transforme su vida. Cuando el pueblo se humilla, Dios promete estar cerca, consolar, fortalecer y llenar su vida de su presencia. Dios no está buscando rituales vacíos ni ceremonias sin corazón. Él anhela una relación sincera con su pueblo donde el arrepentimiento genuino y la obediencia se refleja en la forma que tratamos a los demás. Cuando vivimos conforme a su voluntad, no solo buscamos cambiar nuestras circunstancias, sino transformar para reflejar su carácter en el mundo. Hay un pensamiento que dice, el ayuno, no me acuerdo muy bien qué lo dice, pero dice, el ayuno no cambia a Dios. Más bien, el ayuno busca cambiar nuestro corazón o alinearnos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros verdaderamente tenemos un corazón arrepentido, un corazón afligido, y vamos a Dios en oración, en ayuno, Dios promete responder ese ayuno. Dice, tu luz nacerá, tu salvación se verá, ¿verdad? Él promete esas bendiciones en cada uno de nosotros, tanto espirituales como físicas. Dios es soberano y Él actúa de las formas que Él quiera y que Él desee. Pero Él responde verdaderamente es al arrepentimiento genuino del corazón, no a nuestros rituales religiosos superficiales. Más bien, el ayuno debería ser algo que se muestre de manera externa de lo que está ocurriendo en mi corazón. ¿Correcto? De la misma manera, nosotros también podemos aplicar estas promesas en nuestras vidas hoy en día. El ayuno genuino refleja un corazón que se ha arrepentido, que busca cambiar y ser transformado por el poder de Dios. Este tipo de ayuno no es para mover a Dios a nuestro favor, sino para permitir que Él cambie nuestra naturaleza y nos haga más como Él. Cuando nos humillamos ante Dios, Él promete hacer brillar nuestra luz en la oscuridad, ser nuestra fuerza cuando nos sentimos débiles y guiar nuestros pasos cuando nos sentimos perdidos. El verdadero ayuno se ve en nuestras acciones, cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados. Él nos llena con su gracia, nos fortalece y nos da la capacidad de morir a los deseos de la carne, El propósito no es que Dios cambie, sino que nosotros cambiemos y vivamos para su gloria. ¿Correcto? Él dice que promete que nosotros seamos, cuando tengamos un arrepentimiento genuino, ser una luz en el mundo. Cuando nos sometemos a Dios, le pedimos que transforme nuestro corazón, nos convertimos en la luz para los demás. O sea, reflejar. Cuando Jesús dijo en Mateo, vosotros sois la luz del mundo, quiere decir que nosotros viviendo conforme a la voluntad de Dios, vamos a reflejar a ese Dios para cual servimos. Y el mundo lo verá. ¿Correcto? También dice que la bendición de la provisión divina, dice que cuando Él nos bendecirá, ¿verdad? Él nos sustentará en todo lo que necesitemos. Así como Dios promete pastorear a su pueblo y saciar su alma en tiempos de sequedad, nosotros podemos confiar en Él, suplicar todas nuestras necesidades, incluso en las dificultades. Él será nuestra fuerza y nuestra vida será como el huerto bien regado que da fruto y bendice a los demás. Y Él busca, dice que con el verdadero ayuno también lo que se busca es la restauración y la reparación. ¿En qué sentido? El restaurar cada uno de nuestros corazones, reparar cada uno de nuestros corazones. Dice, reparador de portillos, cuando dice ahí en el texto, dice, Dios nos llama a ser agentes de restauración. Cuando vivimos el verdadero ayuno, nuestra vida tiene el poder de sanar, edificar y restaurar la vida rota de nuestros alrededores. A través de nuestras acciones de justicia, misericordia y compasión participamos en la restauración de la humanidad
y la creación. O sea, en pocas palabras, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, marcamos esa diferencia en el mundo, ¿verdad? Marcamos esa diferencia, reflejamos, como ya dije, al Dios a cual servimos y la gente puede ver eso. La gente, o sea, lo que se busca es que reflejemos la imagen de Dios para que las personas puedan ver y dicen, bueno, digan en pocas palabras, bueno, yo estoy pasando por esto, luego no sé qué tiene el hermano, no sé qué tiene él que yo quiero. Y la persona se acerca al hermano. De esa manera ya nosotros podemos evangelizarlo, ayudarlo, restaurarlo, ser restauradores, reparadores de portillos, como habla el texto. En conclusión, como ya dije, hermanos, el verdadero ayuno no es solo una práctica religiosa, sino una manifestación de un corazón transformado por el poder de Dios. No se trata de cambiar a Dios ni de intentar mover su mano a nuestro favor, sino de someternos a Él, depender de Él, humillarnos delante de Él, reconocer nuestro pecado delante de Él para que Él nos restaure, nos ayude en nuestros pecados. Al practicar el ayuno genuino reflejaremos el amor de Dios hacia nuestro prójimo, buscando la justicia y ayudando a los necesitados. Así, de esa forma, viviendo de esa forma, viviremos para nuestro propósito para el cual fuimos creados, para darle la gloria a Dios. Entonces, que cada tiempo de ayuno y arrepentimiento no solo busquemos bendiciones para nosotros mismos, sino que permitamos que Dios nos transforme para hacer luz en el mundo oscuro, para dar de lo que tenemos y para restaurar lo que ha sido roto, todo para la honra y gloria de su nombre. Amén. De esa forma, si hoy viniste por cumplir, por cumplir, por mero ritualismo, porque, bueno, los pastores vinieron tal día y yo quiero ver que ellos me vean, porque soy miembro de la iglesia y, bueno, tengo que cumplir con lo que me mandan. Si hoy viniste de esa forma, bueno, estás a tiempo porque es el primer día. Cambia esa actitud. Entra en un modo de reflexión. Reflexiona tus pecados, lo que has hecho. Reflexiona esas ataduras de impiedad, como dice su palabra. Reflexiona en esos hábitos que necesitas hacer morir para que Dios pueda transformar tu corazón y puedas reflejar la luz de Dios al mundo. Si quieres realizar un verdadero ayuno, arrepiéntete de corazón y busca al Señor sinceramente. Amén. De esa misma manera, les pido, hermanos, que nos coloquemos de pie, que oremos a Dios, que arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor. Padre, que solamente te ofenden a ti, Señor, porque cada vez que pecamos, Señor, lo hacemos en tu presencia, Señor. Padre, que seas tú ayudándonos a través de tu Espíritu, Padre, a poder morir a los deseos de la carne, Señor, a llevar una vida que te glorifique, Señor. Padre, que con este ayuno, Señor, nos pueda hacer reflexionar, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestros malos caminos, Señor, para que nos podamos dirigir hacia ti, Señor, para que tú nos restaures, nos sanes, Señor, y nos ayudes, Padre, en cada momento. Sé tú en cada una de nuestras vidas, Señor, en cada uno de mis hermanos, Padre. Que este día, Padre, haya sido de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Que tu gloria, Señor, se haya manifestado en cada uno de nosotros y que no quede aquí, Señor. Que podamos ser esa luz y ese reflejo tuyo en cada uno de nuestras casas, en nuestra comunidad, Señor. Que podamos marcar esa diferencia, Señor. Que verdaderamente, Señor, nos podamos llegar a ti en arrepentimiento, Señor, para buscarte a ti verdaderamente, genuinamente, Señor, y que seas tú, Señor, en nuestra vida, guiándonos, ayudándonos, Señor, prosperándonos, Señor, todo para tu gloria, Señor, para la honra de tu nombre, Señor, para darte la gloria a ti en todo lo que hacemos, Señor. Que seas tú, Padre, Señor, acompañándonos en cada momento, guiándonos y dirigiéndonos, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, cada uno de nosotros, Señor. Padre, danos la fortaleza, Señor, para cumplir con el ayuno, Señor, no buscando, Señor, ser más que los demás, no buscando, Señor, o que sea un mero ritualismo, una falsa religiosidad, que sea verdaderamente, Señor, que te busquemos de corazón, que busquemos, Señor, que nos sanes, que nos restaures, que nos ayudes, Señor, que seas tu Padre a través de tu Espíritu consolándonos, ayudándonos, Señor, que podamos buscar tu dirección día a día, Padre, que podamos vivir conforme a tu voluntad, Padre, ahora, en este momento, mañana y siempre, Padre. Que toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.